Sí, hola. Hola, hola, buenas noches y bienvenidos a esta nueva charla coloquio del Liceo Marítimo de Bouzas, en la que, bueno, que vamos a hablar de astronomía, y esto es una charla, un ciclo de conferencias o de charlas coloquio que tiene el Liceo Marítimo de Bouzas, que le llamamos 5 meses, 5 charlas olímpicas. Ya llevamos 4 y esta va a ser la 4. Y bueno, sobre todo agradecer al público y la aceptación que están teniendo estas charlas, que estamos bastante abrumados precisamente por la aceptación que tiene, y agradecer sobre todo a las empresas que nos patrocinan, y agradecer también a las colaboradores, las empresas de formación, las que han venido aquí y que nos están ayudando pues precisamente a que esto salga para adelante. Es una forma de traer el conocimiento, pues llevar un poquito más allá, la vela un poquito más, o la náutica un poquito más lejos. Voy a agradecer a Sideway, a Nautiferba, a Hidronav, a Orca, a Náutica Area, a Navega y Buceo, Cafetería del Liceo, a Merec, a Hotel Silken América, a GVS, a Tierra y Mar y a Cenfor Náutica. Estos son los patrocinadores que nos ayudan, no son pocos, nos cuesta traerlos, y intentamos que cada día hacerlo un poquito más. Tenemos una sorpresa al final de la conferencia, al final de la charla, que nos tenemos que acercar, que nos tenemos que comunicar de alguna cosita que vamos a tener para el mes que viene. Ahora vamos a dar paso a Ricardo José, que es Ricardo José Calvo Terreiro, que es formador de Cenfor Náutica, es licenciado en la Marina Civil, es piloto de la Marina Mercante, es alférez de navío y reservista de la Armada, director de la Academia Náutico Cenfor Náutica y director de la Academia Náutico Deportiva de Galicia. Vamos a recibir a Ricardo con un fuerte aplauso. Gracias. Espera que te pongo el micro. Ya está. A ver, habla un poquito, a ver si... Hola. Sí, porque algunas veces la tecnología nos falla. Bueno, pues muchas gracias. Dale aquí tienes el ordenador. PowerPoint aquí. Ahí está, y aquí tienes el puntero. Bueno, primero quiero agradecer a la Junta Directiva, al presidente y al Comodoro, a Miguel, que bueno, fue alumno mío, ahora es muy amigo, y quiero agradecerles pues, que me hayan invitado a estar aquí con vosotros. Para mí es un honor estar aquí en el liceo. Hace 15 años fui socio. La verdad es que cambió muchísimo. Día a día las instalaciones, los barcos, los fondeos, los amarres, está muy bien, ¿no? Y con esta cantidad de gente que hay, pues ya se ve que también la directiva se mueve, hace cosas interesantes, y la verdad es que el cambio que está pegando el club pues es digno de admirar, ¿no? Bien, el tema del que me propuso Miguel que hablara hoy con vosotros es un tema, la verdad, que es complicado, ¿no? Es un tema técnico, no es un tema que conozca todo el mundo de forma general, no es el típico tema pues, que se hable por la calle y tal, con lo cual no sabía cómo plantearlo, porque además hay gente aquí que son alumnos míos, capitanes de yate, otros son Pérez, patrones. Claro, la verdad es que uno se plantea y dice, bueno, y si voy a hablar en 40 minutos de astronomía, ¿cómo me lo planteo, no? Es decir, para un capitán, pues igual las expectativas no las cubre, o un PER igual sí. Con lo cual, bueno, pues lo que voy a hacer es hablar de conceptos básicos, muy sencillos, y seré breve, y después si alguno en el periodo de preguntas quiera ampliar algo, pues por supuesto estoy a su disposición, ¿no? Bien, muchas veces cuando estoy con gente en las cafeterías y tal, me dicen, joder, Ricardo, debes saber de astronomía la leche, porque si llevas dando clases de capitán 18 años, tienes que saber mogollón. Y yo les digo, pues mira, no sé nada, sé muy poquito. ¿Por qué? Porque para los marinos, la astronomía, usamos un 20%, un 30%. Es decir, a mí me interesa de la astronomía para navegar, situar mi barco, trazar rumbos y punto. Es decir, a mí no me... Claro, porque si dices que sabes de la leche de astronomía, empiezan a decirte los signos del zodiaco, oye, es qué composición tiene el sol. No, mira, para. Es decir, yo doy clases, yo sé de astronomía náutica, y de la astronomía utilizo aquello que me
que me sirve para navegar. Es decir, aquello, es más, ya veremos hoy, yo creo que es una idea que os transmitiré bien, yo creo que incluso modificamos conceptos astronómicos a nuestro interés. Es decir, los marinos incluso cambiamos conceptos de astronomía porque nos interesa a la hora de navegar. Y ya veréis, pondré varios ejemplos que yo creo que son claros, ¿no? Por lo tanto, ¿sabemos astronomía? Sí. ¿Cuál? La que aplicamos al navegar, ¿vale? El otro día un alumno mío de la Escuela Náutico-Pesquera me dice: Ricardo, me tienes que ayudar que tengo un examen de navegación mixta. Y digo, hostia, navegación mixta. Sí, navegación mixta. Tuvimos examen de costera, tenemos examen de astronomía y ahora vamos a tener examen de navegación mixta. Y digo, ¿y qué es eso? Me dice, no, polar y faro. Ah, vale, polar y faro. Es decir, en las escuelas a la gente se le enseña y se le habla de navegación costera, navegación astronómica, navegación mixta. La verdad es que son conceptos que para un marino, para un navegante, a mí en concreto son modernos, todo lo que quieras. En las facultades, en las escuelas de náutico-pesqueras se habla así, pero yo quería antes de nada haceros una explicación de la forma de navegar tradicional, ¿no? Es decir, eso de navegación astronómica, pues bueno, es un término que a mí en concreto no me gusta, ¿no? Miramos ahora. Entonces, fijaros, la idea es la siguiente. Tradicionalmente, cuando se navegaba, siempre se hablaba de 3 tipos de navegación: cabotaje, gran cabotaje y altura. Ese es el concepto. Cabotaje, cabotear, por ejemplo, es un término muy náutico que se perdió. Cabotear era navegar de puerto en puerto. Navegación de cabotaje es una navegación donde un barco hace 2, 3 singladuras. Otro concepto importante en náutica es el de singladura. La singladura no es un día. Un barco que sale el día 1 a las 11 de la noche, por ejemplo, y llega a un puerto el día 2 a las 10 de la mañana, ha navegado 11 horas y ha hecho 2 singladuras. Es decir, a veces yo leo la ley incluso, bueno, pues de la administración y yo, por ejemplo, tengo conflicto ahora porque para ellos singladura es 24 horas y no es verdad. Si aquí hay marinos, que sé que hay marinos, yo recuerdo cuando hacíamos las prácticas, que yo navegué en portacontenedores, igual a veces salíamos un día a las 11:15 de la noche o 12 menos 20 y le decía al capitán, salía a las 12:20, le decía, capitán, ¿puedo poner en el cuaderno de bitácora que salimos a las 12 menos 10? Joder, Ricardo, pero me gastas una hoja de más. Sí, pero así gano 2 días de navegación. Es decir, por haber navegado 10 minutos, 15 minutos, un día, solo ya tenía una singladura más, ¿entendéis? Con lo cual, a veces la gente dice, no, navegación de cabotaje, de puerto en puerto y navegando 2 o 3 días. No, 2 o 3 días o 2 o 3 singladuras, ¿vale? Por lo tanto, ese es el término de cabotear, cabotaje. Después también existe lo que nosotros llamamos gran cabotaje. Fijaros, gran cabotaje sería un barco que sale de Vigo y va a Canarias, por ejemplo. Porque sí, aquí sí que podríamos decir que Perdona un momentito, que te está cayendo el micro. Es que estas cosas son muy modernas, joder. Entonces, fijaros, lo del gran cabotaje, por ejemplo, sería lo que sería navegación mixta, es decir, gran cabotaje sería un barco que sale de Vigo y va a Canarias, que a lo largo de alguna singladura no ve la costa, por ejemplo. Es decir, eso sería el concepto de gran cabotaje, lo que ahora a los chavales le dicen navegación mixta. Es decir, tú estás, o incluso, por ejemplo, fijaros, ves parte de la costa, tienes mar por el otro costado del barco, con lo cual tomas, por ejemplo, un paralelo de la polar, tomas una demora, un faro, y estás mezclando una posición astronómica con una costera. Es mixta, evidentemente. ¿Cómo se llamó toda la vida? Gran cabotaje. ¿Me explico? Y después está la navegación de altura. Claro, es que además, fijaros, para nosotros fundamental es la altura por ejemplo, en navegación astronómica, la altura que tiene un astro sobre mi horizonte. Es decir, la altura que yo voy a tomar con el sextante de un astro sobre el horizonte, una estrella, lo que sea, fijaros que bien define ese concepto navegación de altura, ¿no? No navegación astronómica, no, navegación de altura. Es decir, tú vas a estar navegando donde no vas a ver la costa y vas a tener que situar tu barco por medio del único mecanismo que tienes. ¿Cuál es? Las observaciones de las estrellas, planetas o lo que sea, ¿no? Hablaremos de eso ahora, ¿no? Evidentemente, la navegación costera es una navegación más exhaustiva, más
más complicada, porque no debe, está claro que los peligros están en la costa, con lo cual si yo tengo que navegar con precisión tiene que ser en la costa, porque un error, claro, un error de situación en medio del océano, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿No? Tampoco tiene, que conste que a la hora de navegar hay una fase muy complicada que nosotros los marinos le llamamos la recalada. La recalada, yo a mis alumnos, por ejemplo, les pongo el mismo ejemplo que cuando van como un avión, por ejemplo. Es decir, ¿cuándo es el momento más peligroso para un avión? Pues cuando aterriza o despega. ¿Por qué? Porque es una fase intermedia. ¿Cuál es la fase más peligrosa para un marino o para un barco? Cuando vienes de una navegación de altura, estás arrastrando un error en la posición, cuando llegas a la vista de costa, cuando recalas, ese error te puede pasar factura. ¿Entendéis? Con lo cual, la navegación astronómica, evidentemente, puedes tener más error, insisto, en el medio del Atlántico, pero ese error lo vas a pagar cuando llegues a costa, cuando recales. De hecho, fijaros que los marinos llevamos en los barcos el derrotero. El derrotero es una publicación náutica que lo primero que te pone es, o lo más importante es, el aspecto que tendría la costa cuando tú estás, cuando la silueta de la costa, es decir, tú vienes de navegación de altura, vienes de situarte por estrellas, por el sol, tal, acumulas un error, ese error lo vas arrastrando, llegas a la recalada, dices, hostia, déjame mirar los prismáticos, coges los prismáticos, ves la silueta de la ría, y dices, no se parece en nada a donde tengo que llegar. No sería el primero, a todo el mundo nos ha pasado, a mí me ha pasado, oye, compañero, sube aquí, coge los prismáticos, joder, mira eso, ¿se parecen algo a esto? Hostia, no. ¿Qué pasa? Que hemos arrastrado un error en la navegación de altura que de alguna forma lo vamos a pagar, o hay que tener mucho cuidado en la navegación costera. Fijaros, yo cuando navegaba con capitanes siempre me decían lo mismo. Ricardo, quiero que en la carta náutica cada 15 minutos, 20 minutos, una situación. Fijaros, en navegación costera, cada 20 minutos el capitán me pedía en la carta una situación. Yo en navegación astronómica me sitúo una vez al día. Una vez al día. Lo que decían los capitanes antiguos, ¿no? A golpe de meridiana, ¿no? Ricardo, vamos a navegar a golpe de meridiana. Es decir, todos los días solamente tenía una situación que era en la meridiana del sol. Hostia, ya hay diferencia, ¿no? De tener una situación buena al día que de cada 15 minutos, 20 minutos. Pero claro, ¿dónde está el peligro? En la costa. ¿Vale? Con lo cual eso lo hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, la navegación astronómica, pues bueno, evidentemente también el otro día me decía una alumna, me dice, es que está haciendo capitán, además, me decía, es que yo pensé que la navegación astronómica era mirar para las estrellas, saber cuáles eran y situar el barco. Joder. Claro, y entonces le dije yo, pues mira, no, precisamente las estrellas es lo último que usamos. Que venga alguien que haya navegado en navegación de altura y que te diga que se situó por estrellas, y eso en los libros. En los libros, o cuando amañábamos los resultados para ir a la facultad, cuando terminábamos las prácticas y amañábamos allí situaciones por estrellas, claro, llegabas al tribunal y te decía ya él, ¿y usted hizo esta situación por estrellas? Sí, ya, vale. Es decir, la situación por estrellas, evidentemente se puede hacer, pero no, es decir, el sol es lo que usamos nosotros, y intentaré, demostrároslo, ¿vale? Intentaré demostrar que el sol realmente, es obvio que es el sol lo que más utilizamos. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos más tiempo y para observar es lo que mejor se observa. Con lo cual el marino utiliza mucho el sol, más de lo que la gente se cree, ¿no? Y las estrellas, bueno, pues no tanto. No tanto porque a veces las estrellas sabéis que se tiene que ver en el crepúsculo, y a veces el crepúsculo ya sabéis que es el periodo de tiempo, es el matutino o vespertino, es decir, por la mañana o por la tarde, que no hay sol y hay claridad, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, los marinos hablamos de crepúsculo náutico, que es distinto, por ejemplo, al crepúsculo que usa la gente en la calle, ¿no? El amanecer. Para nosotros, por ejemplo, el amanecer es cuando el sol está por debajo del horizonte 12 grados. Es decir, cuando el sol está por debajo del horizonte 12 grados, nosotros ya podemos ver estrellas de primera, segunda y tercera magnitud, ¿no? Con lo cual, claro, tienes que, en ese momento que hay crepúsculo, tienen que estar las estrellas ahí, tienes que no puede haber ningún problema de nubes, lo que sea, es decir, es complicado, ¿no? Y el sol no, el sol lo tienes constante, lo tienes todo el día y puedes, bueno, incluso no meridiana, incluso hacer una recta de altura por la mañana del sol y trasladarla como si fueran dos demoras no simultáneas, trasladar la recta de altura, que también a veces es una idea que os puedo transmitir hoy, que es complicado, porque claro, pensar que yo cuando planteé esto dije yo, hostia, ¿cómo le explico yo
en 40 minutos lo que le doy a un capitán en 8 meses o en 7 meses de clase, ¿no? Claro, es decir, no me voy a complicar mucho, pero bueno, quiero deciros que incluso puedes tomar una recta de altura del Sol por la mañana, la trasladas a la hora de la tarde, tomas otra recta de altura como si fueran 2 demoras no simultáneas, ¿no? Con lo cual, insisto, la idea, ese clic que tiene la gente de estrellas, 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 no es tanto, no es tanto. Yo os digo porque yo he tenido que hacerlo a la hora de navegar y la verdad es que es complicado y el Sol es más fácil. Bien. Si me permitís me voy a levantar porque yo tengo que levantarme, si no, no... Bien, mirad, os puse esta imagen porque la gente a veces no se da cuenta, pero... por ejemplo, en navegación costera, tú cuando navegas, claro, en navegación costera tienes la carta náutica, tomas una demora de Cabo Home, tomas una demora de Punta Alameda, de Monteferro, como tienes los faros en la carta, pim, pam, te sitúas y se acabó. Vale, perfecto. Pero en navegación astronómica no pasa así, porque en medio de la carta, en navegación de altura, en medio del océano, no tienes referencia, con lo cual para nosotros muy importante es tener una situación de estima. Es decir, yo le digo a mis alumnos, siempre que toméis una recta de altura del Sol, necesitáis, primero, la hora, evidentemente el almanaque náutico, ¿verdad? Y también necesitáis, además, la situación estimada. ¿Por qué? Porque, fijaros, en función de mi situación de estima, en función de mi latitud, yo puedo ver unas estrellas u otras. Es decir, fijaros, en este gráfico, el cénit es la cabeza, el nadir son los pies. Fijaros dónde está el polo norte, celeste, este es el cielo, ¿vale? Fijaros, lo que va del cénit hasta el polo, de mi cabeza hacia el polo, es 90 menos mi latitud. Bueno, el ecuador, tienes el ecuador, lo que va del ecuador al cénit es tu latitud, y lo que va del cénit hasta el polo elevado es 90 menos la latitud. Con lo cual, fijaros que ya tu cabeza, tu latitud, ya te condiciona qué estrellas vas a ver o no ver. Evidentemente todo el mundo sabe que si estoy en Argentina no puedo ver la polar, eso está claro. O al revés, ¿verdad? Si estoy en Vigo no puedo ver la Cruz del Sur, eso está claro. ¿Por qué? Porque mi cénit, mi latitud va a condicionar mi horizonte. El horizonte es la mar. Es decir, y además en el horizonte, fijaros que tenéis los puntos cardinales. Cuando vas navegando con una persona no le dices, oye, ¿dónde está el norte? Y te dice, allí. No, está allí. Norte, sur, este, y te lo marca en el agua, ¿verdad? Por lo tanto, fijaros, tenemos en el horizonte visible, en el horizonte nuestro de la mar, de este observador, tenemos los 4 puntos cardinales. Evidentemente, si aquí está el polo norte, lo proyecta aquí. Bien. Fijaros, hay estrellas, por ejemplo, fijaros esta, en el movimiento aparente. Bueno, el movimiento aparente está claro. Es decir, no es que el Sol salga por el este, es la Tierra la que gira hacia el oeste, eso está claro, vaya. Por eso quiero decir que este movimiento que veis así es un movimiento que nosotros llamamos aparente, porque no es el movimiento verdadero. Es decir, esos 3 gráficos corresponden a 3 estrellas, digámoslo así. Fijaros, esta, por ejemplo, se va a ver siempre. Esta se va a ver siempre. Es decir, esta estrella, que nosotros le llamamos circumpolar, ya lo dice, circunvala al polo elevado, a mi polo, circumpolar, la veo siempre. Habrá estrellas por aquí debajo de mi horizonte, estrellas, planetas, me da igual, que no veré, evidentemente. ¿Por qué? Porque no van a estar por debajo de mi... porque van a estar siempre por debajo de mi horizonte. Y hay otras, por ejemplo, que cortarán el horizonte por el este y se meterán por el oeste. Es decir, pasan de la parte invisible a la visible por el este y se meten de la parte visible a la invisible por el oeste. Y ahí estamos con el concepto de Orto y Ocaso, pero el concepto astronómico de Orto y Ocaso al marino no le vale, no nos vale. Es decir, fijaros, imaginaros una cosa, imaginaros que este es el Sol, ¿vale? Entonces, imaginaros que esta mesa, no sé cómo explicarlo bien, a ver, imaginaros que esta mesa es el horizonte. Viene el Sol, parte visible. Según la astronomía, cuando el ecuador está a la altura del horizonte, estoy hablando del concepto astronómico, cuando la mitad del Sol está en el horizonte, en ese momento, viniendo de la parte visible a la invisible, sería el ocaso, ¿vale? Y al revés, viene de la parte invisible a la parte visible y sería el orto. La pregunta es, ¿cómo yo en la mar voy a ser capaz, ¿vale?, de determinar en qué momento va a estar la mitad del Sol por aquí? Olvídate, olvídate. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Muy fácil.
¿Cuándo digo yo que el Sol, por ejemplo, estoy hablando del Sol porque fijaros, si este fuera el Sol, evidentemente, eso os dais cuenta, esto sería el día y después la noche, efectivamente, ¿no? Y este, por ejemplo, fijaros, tiene un arco diurno, por decirlo así, mucho menor que este, ¿vale? Es decir, la parte dentro de su órbita aparente, la parte que está por debajo del horizonte es mayor que la visible, ¿vale? La invisible. Entonces, fijaros, claro, ¿qué hacemos los marinos? Si, por ejemplo, nosotros pensar que cuando el Sol está en el horizonte, por ejemplo, la altura es cero, es un momento muy bueno. Es un momento muy bueno, por ejemplo, yo recuerdo una vez haciendo de alumno, se me ocurrió, iba con un agregado y se me ocurrió, estaba puesta del Sol y se me ocurrió cambiar el piloto automático y poner la proa al Sol para decirle al alumno lo que era la demora de aguja, el azimut de aguja. Sabéis que las estrellas no tienen demoras, tienen azimutes, ¿vale? Y entonces se me ocurrió cambiar el piloto automático, poner proa al centro del Sol. Hostia, sube el capitán, ¿pero qué cojones hace? No, perdón, es que quería enseñarle que en el momento que está en el horizonte, pues el rumbo de aguja era el azimut de aguja y podría calcular una corrección total, por ejemplo, si calculo el azimut verdadero. No, de alguna forma es como una enfilación, ¿verdad? Los que navegáis y tenéis PER, PNB, sabéis que una enfilación, por ejemplo, es una forma muy buena de calcular una corrección total, ¿verdad?, del barco. En la astronomía, por ejemplo, en el momento del orto y ocaso sería buen momento, pero ojo, para nosotros los marinos, ¿cuándo es el ocaso, por ejemplo? Cuando el limbo inferior toca el horizonte, es decir, esto sí que es fácil de ver. Es decir, más fácil que esto, me explico, ¿no? Con lo cual, claro, para nosotros en la mar, el ocaso sería cuando el limbo inferior toca el horizonte, y el orto sería cuando el limbo superior toca el horizonte. Claro, entonces vienen los astrónomos y dicen, pero eso no le podéis llamar orto y ocaso. Los marinos o lo haréis así en la mar y no le podéis llamar ortos y ocasos. Le vais a llamar salida y puesta del sol. ¿Vale? Perfecto, pues le llamo salida y puesta del sol. Entonces, si yo voy al almanaque náutico, fijaros, ahí, si voy al almanaque náutico, bueno, ya sabéis que el almanaque, todas las publicaciones náuticas oficiales las edita el Instituto Hidrográfico de la Marina, ¿vale? Las cartas náuticas, los derroteros, los libros de faros, es decir, todas las publicaciones, y el almanaque náutico igual. Los almanaques los publica el Instituto Hidrográfico de año en año. Ya os puedo decir que el de este año ya está agotado, en Vigo. Yo recuerdo cuando navegaba que me mandaba el capitán ir a las comandancias de Marina. Recuerdo yo ir a Barcelona a la comandancia de Marina y comprar el almanaque náutico. Claro, con la ley de puertos del año 92 desaparecieron las comandancias de Marina, se crearon las capitanías, pasamos nosotros, los civiles, a ejercer tal. Y claro, ¿qué dijo el Instituto Hidrográfico? Pues no, voy a buscar unas empresas del sector de que vendan material náutico y tal, y le voy a dar la concesión. Es decir, como ya no hay comandancias, en cada zona, en cada puerto va a haber una empresa que se dedique a vender en exclusiva todo lo de la carta náutica, tal, que aquí en Vigo, si no cambió, es Orio, ¿vale? Orio es la concesionaria del Instituto Hidrográfico. Entonces, tú vas a Orio, compras el almanaque náutico, de un año para otro se puede usar, ojo. Lo que pasa que yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo que eso cuesta 12 euros, 14 euros y que se lo compren todos los años, porque es un coñazo. Es decir, tienes que utilizar unas fórmulas, tienes que decir... Quiero deciros con esto que se puede usar de un año para otro, pero evidentemente en un examen, como podéis imaginaros, no se va a poner el alumno a hacer unas actualizaciones y tal, ¿vale? Pero bueno, el almanaque náutico, repito, es un instrumento básico en astronomía. Entonces, fijaros, os puse aquí un ejemplo. Mirar, la latitud, ya tengo que entrar con la latitud. Es decir, mi latitud ya me va a decir a qué hora sale o se pone el sol. Fijaros, ya no pone... En este caso, orto de sol, no nos dejan poner orto de sol, tenemos que poner salida de sol, porque el orto sería, como os expliqué antes, ¿no? Y salida es limbo. Y fijaros, me viene la hora, bueno, hay que interpolar, evidentemente, de 10 en 10, norte-sur, y me pone la hora de salida, a las 6 y 6, tal. Esta es la única hora que es hora civil del lugar. El tema de las horas en náutica, ojo, es otro tema para hablar, ¿eh? Como sabéis, nosotros
hay 4 tipos de hora, básicamente, ¿vale? Es decir, la hora más exacta que existe es la hora civil de lugar. La hora civil de lugar es muy claro, es decir, para ti, depende de tu, es decir, para ti, ¿cuándo son las 00 horas? Imaginaros que este es mi meridiano, cuando el sol está por aquí, son las 00 horas. Las 12, 24. ¿Me explico? Es decir, la hora civil de lugar depende exactamente de mi longitud. Con lo cual es la única que podemos usar en astronomía, la única. La hora uso horario, por ejemplo, sabéis que la Tierra tiene 24 usos, porque el Sol recorre 360 grados en 24 horas, 360 entre 24 salen 15 grados. Con lo cual, la hora uso horario es una hora inexacta. Joder, nosotros tenemos la misma hora uso horario que Barcelona. Y es más, hay países, porque nosotros si fuera en un sentido estricto, nosotros tendríamos que tener la hora de Portugal y Canarias. Evidentemente, porque nuestra longitud 8 grados, tanto oeste, estamos en el uso 1 oeste. Es decir, tendríamos que tener una hora menos que Greenwich. Claro, y entonces la hora uso horario, fijaros, 15 grados. Claro, ¿cuándo se usa, por ejemplo, la hora uso horario? Pues mira, se usa cuando cruzas el Atlántico, por ejemplo. Claro, tú imagínate, tú sales de Vigo y vas a Nueva York y te dura el viaje 14 días. Vale, tú sabes que al llegar allí tienes que retrasar el reloj 7 horas. Joder, como al capitán se le ocurra llegar a Nueva York y retrasar de golpe 7 horas, macho, lo tiran por la borda. Y yo el primero. Salgo de guardia, joder, y vuelvo a entrar. Hostia, no. Vale. ¿Qué hace el capitán? Muy fácil. Vale. ¿Qué vamos a navegar? 14 días. Bueno, pues cada día coja el segundo oficial y dice, oye, macho, ven aquí. Cuando entres de guardia a las 12, retrasa el reloj de bitácora media hora. ¿Entendéis? Entonces viene el segundo, media hora. Y todos repartimos esa media hora en guardia, nos ha jodido. 15 tú, 15 yo, 15 el otro. Otra media hora. Y claro, cuando llegas a Nueva York, ya tienes la de... ¿Entendéis el sentido de la hora? Y vas ajustando esa hora al uso horario en el que vas navegando. Esa es una hora uso. ¿Vale? Por ejemplo, después está la hora... Bueno, la hora GMT ya lo sabéis. Claro, es que fijaros qué interesante. Si ahora vosotros a mí me queréis preguntar, mañana qué hora sale el sol en una ciudad de Japón, yo os lo calculo, no tengo ningún problema. Solo necesito que me deis las coordenadas de ese punto. Me vengo al almanaque náutico, calculo la hora de salida, la hora civil de lugar, le meto la longitud en tiempo, acordaros. Es decir, si 15 grados es una hora, tanta longitud X, es una simple regla de 3. Si está al este, tiene más horas, si está al oeste, tiene menos horas, y calculo la hora GMT y calculo la mía. Evidentemente tengo que pasar por Greenwich, que es el comodín, eso está claro. Es decir, si yo quiero saber ahora mismo en Japón qué hora es, yo primero tengo que hacer la mía, pasarla a Greenwich, a la universal, a la GMT o como queráis llamarle, y después paso a Japón. Pero fijaros qué curioso, es que además a veces los alumnos, aquí que tengo yo capitanes de pesca, a veces los alumnos se confunden y cogen esta hora como hora GMT, porque además, como todas son hora tiempo universal, van al cálculo, hora GMT, vale, metieron la pata. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Fijaros, por ejemplo, habla del crepúsculo, lo que os comentaba antes, en el almanaque. Crepúsculo náutico y crepúsculo civil, lo que os decía antes. El civil son 6 grados, el náutico son 12. Es decir, para mí, el crepúsculo matutino, el amanecer que le llaman en tierra, empieza cuando, si este es el horizonte, el sol está a 12 grados por debajo. ¿Me explico? Es decir, 12 grados antes de cortar limbo superior el horizonte. Y cuando se mete, lo mismo, 12 grados. ¿Vale? Claro, ¿por qué los marinos cogemos, por ejemplo, más crepúsculo que lo civil? Porque hay estrellas de primera, segunda, tercera magnitud que se pueden ver, aunque el sol esté un poquito más metido para abajo. ¿Me explico? Es decir, a nosotros nos interesa, y por eso quería daros esa idea al principio, nos interesa el aspecto náutico de la astronomía. Entonces, si yo puedo ver una estrella de primera, la magnitud, ¿sabéis qué es lo que brilla una estrella? Si yo puedo ver una estrella de segunda magnitud cuando el sol está por debajo de 12 grados, ¿por qué me voy a quedar con 6? Que para la vida normal valdría. ¿Entendéis? Con lo cual, fijaros el crepúsculo. Mirad, por ejemplo, un ejemplo. Mirad, por ejemplo, en Vigo. Vale, Vigo, 40 norte. Bien. La salida es en Vigo a las 6:07. El crepúsculo ya es a las 5, claro, una hora antes casi. Una hora antes. Es decir, tengo una hora para poder tomar una recta de altura de una estrella, por ejemplo.
en el crepúsculo matutino. Es decir, si pudiera, sé que voy a tener una hora antes de que rompa el sol para que yo pueda tomar una recta de altura de esa estrella. Evidentemente tengo que verla, tengo que prepararlo, etc. Porque necesito horizonte, no olvidaros. Necesito horizonte y estrella. Porque yo tengo la estrella, pero ahora es verdad que hay sextantes que tienen horizonte artificial y tal, pero bueno, yo en principio, en un concepto astronómico, necesito horizonte y estrella para tomar la altura. ¿Vale? Bien. Entonces el almanaque es un instrumento fundamental para nosotros, a la hora de navegar. Sigo. Mirad, ahí tenéis las coordenadas horizontales de un astro. El horizonte, el cuerpo celeste y el cenit. Fijaros, aquí tenéis el azimut. Fijaros, si esto fuera un faro en mi horizonte, esto sería una demora. Tal faro me demora al 60. Vale, perfecto. Claro, en este caso no le puedo llamar demora, le llamo azimut, pero bueno, es como si fuera una demora. Digamos, concepto tal, ¿no? La altura, bueno, nosotros aquí no le ponemos altura, nosotros, quiere decir, no ponemos h, ponemos altura, ¿vale? La altura es lo que levanta sobre el horizonte. Y fijaros, que es muy importante, y después lo veremos, tan importante como la altura, es lo que le falta al astro para llegar a mi cabeza. Es decir, 90 menos la altura, porque entre el horizonte y el cenit hay 90 grados. Estas son lo que llamamos nosotros las coordenadas horizontales. Es decir, dependen del observador, por lo que os dije antes. Es decir, porque mi horizonte depende de mí. Y por lo tanto, las coordenadas horizontales dependen de mí, no de la estrella. Dependen del observador. Y esto es fundamental, por un concepto, fijaros. Si dependen de mí, el poderlas calcular me van a situar. Es que ahí está la clave. Es decir, fijaros, a ver, es una idea bastante complicada. A veces con mis alumnos me cuesta explicarlo. Es decir, yo con el sextante, después lo traje, yo con el sextante bajo y tomo una altura. La altura del sol, de lo que sea con mi sextante. Y yo después voy a calcular, en función de mi situación de estima, que yo creo que estoy, llamarle estima, como le podéis llamar, probable, creíble, llamarle como queráis. Pero está claro que yo, en función de mi situación, voy a calcular otra altura y las voy a comparar. Y esa comparación me va a decir si estoy bien situado o no. Evidentemente, pensar una cosa. Si yo digo, creo que estoy aquí, hago un cálculo y me dice la altura del sol tiene que ser 30, cojo el sextante, bajo y mido 30, digo, de puta madre. Mi situación estimada es la real. Porque coinciden, ¿entendéis? Claro, si yo digo, quieto, yo tengo una... Claro, por ejemplo, aquí a los alumnos les dicen, cuando tú hagas una... Claro, a veces, ¿no? Están haciendo exámenes y hacen un cálculo de una altura estimada y tienen un error con la altura verdadera de 5 millas, 5 minutos. Y el estudiante se para. Y digo, tío, sigue. No, me va mal. ¿Por qué no? Porque te va mal, joder. Es que me da una diferencia entre la altura real que tomo con el sextante y la altura que yo pensé que tenía de 8 millas, 8 minutos, un minuto es una milla, 8 millas. Y eso es mucho. Nada, está todo mal. Dije, no, tío, ¿pero por qué dices eso? Joder, es que no puede ser menos de 5. Dije, va, eso cuando llegues a un barco, lo primero que te va a decir a un capitán es decir, mira, chaval, olvídate de estas historias, joder. ¿Quién te mete a ti esas historias en la cabeza? Es decir, evidentemente, ¿qué ocurre? Que si mi diferencia de altura son 8 minutos, y en otro caso son 4, evidentemente, significa que si son 4 mi situación de estima es mejor. Pero me da igual, porque al final voy a corregir. No sé si me explico. Es decir, ¿qué más me da que la diferencia de altura sean 8 millas, 6 millas? Me da igual. Si al final esa diferencia me va a decir la mayor o menor exactitud en la situación de estima, pero me da igual. Al final me voy a situar bien. ¿Entendéis lo que os digo? Por lo tanto, ojo con esto, porque esto es un concepto importante, ¿vale? Las coordenadas horizontales, sobre el horizonte, altura y azimut, ¿vale? Bien. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hemos hablado del astro, o de la estrella, o del planeta. No hemos hablado de él. Hemos hablado de nosotros. Pero ellos están ahí moviéndose, en su movimiento aparente, independiente de mí.
Las coordenadas anteriores, las horizontales, no, dependen de mí. Mi horizonte, recordar que depende de mi latitud, de mí. ¿Qué pasa con el astro? El astro está ahí, girando, en su movimiento aparente, evidentemente. Para todos el mismo. Entonces, claro, nosotros nos hemos inventado otro sistema que yo, por ejemplo, para que lo entendáis, es como una latitud y una longitud. Es decir, el astro, en su órbita, en su movimiento, independiente de cualquier barco, tiene sus coordenadas, que nosotros llamamos coordenadas horarias. ¿Qué es? No le vamos a llamar latitud ni longitud, pero bueno, se llaman declinación y horario. Fijaros, mirad este gráfico. Este gráfico es el alma mater de toda la astronomía. Tener claro esto es básico. Si un marino no tiene claro esto, en navegación astronómica no tal, ¿no? Fijaros, analicémoslo con calma, vamos a ver. Tenemos el cenit nadir, soy yo, mi cabeza y mis pies. Por lo tanto, perpendicular a mi cabeza y mis pies está el horizonte. Ya lo llevamos diciendo, ¿no? Fijaros. Mi cabeza, mis pies, mi horizonte. Sobre el horizonte, el astro levanta la altura. La que tomo con el sextante o la que yo pienso que debe tener. Y después está, desde el norte, tomo el azimut como si fuera una demora. Vale, hasta aquí todo sigue igual. ¿Lo entendéis, no? ¿Me seguís o no? Es que esto yo entiendo que es árido, joder, pero bueno. Vale, y después tenemos, fijaros, la declinación y el horario. Es decir, ahora me olvido de mi posición y hablo de polo norte y el polo sur. El polo norte y el polo sur, eso hecho mismo para todo el mundo, ¿eh? Eso está claro. Por lo tanto, tenemos polo norte, polo sur y ecuador. Por lo tanto, la estrella, ahí, tiene su latitud, entre comillas, le llamamos declinación, y su longitud, entre comillas, le llamamos el horario. Con lo cual, la pregunta está clara. Eso depende de la estrella, no depende de mí. Yo lo necesito. Yo necesito esos datos. Yo necesito saber qué latitud o qué declinación y qué horario tiene la estrella. Porque yo este triángulo que vais a ver aquí arriba, ese triángulo que después os lo voy a explicar, es el fundamento de la astronomía. ¿Y quién me lo da? Pues una vez más el almanaque. Es decir, voy al almanaque náutico y lo calculo. Fijaros. Ahí lo tenéis. Horario en Greenwich, evidentemente, el horario en Greenwich. Claro está. Porque el almanaque náutico habíamos dicho que es universal. Este almanaque náutico lo uso en japonés, ¿eh? Evidentemente estará en japonés, cambia un poquito la estructura, es verdad. Yo he manejado algún almanaque náutico que no es español, la presentación cambia un poquito, pero los datos no. Fijaros, hora GMT, UT. Aquí le llaman UT, en el almanaque náutico Universal Time, ¿no? Bien, yo entro con la hora, fijaros, y me da el horario en Greenwich del Sol. Tantos grados, tal, es decir, como si fuera, es decir, el horario, ¿vale? Es decir, como si fuera una longitud en el Ecuador. Y la declinación, mira, fijaros, el 18 de marzo del 2015 el Sol está por debajo del Ecuador celeste, -1, declinación sur. Ya hablaremos después, si queréis, un poquito de la eclíptica y del Sol, porque el tema del Sol en náutica es otra historia, también. Porque el Sol que veis vosotros por ahí no nos sirve para nada. Ahí ya, otra vez, el navegante, el marino, ha hecho una modificación del concepto astronómico, que nos interesa a nosotros, evidentemente. Pues fijaros, ahí tenéis el horario y la declinación del momento en el que yo estoy observando un astro. Puedo saber, evidentemente tengo que saber a qué hora, ¿verdad? Puedo saber su horario y su declinación. Con su horario, su declinación, la altura y el azimut, con esos 4 datos voy a resolver todo. Y ahí radica la astronomía. Para situar el barco, no perder la perspectiva, ¿vale? Bien. De la Luna dejémoslo porque la Luna ya es un caso aparte. La Luna, os puedo asegurar que casi ni se usa en la navegación. Olvidaros de la Luna. Como me decía mi profesor, es una caprichosa, dejémosla. Tiene un retardo, es un coñazo. Pero el Sol no, el Sol está. Por lo tanto, lo entendéis, ¿verdad? Entro el día en el que estoy observando, la hora, y calculo el horario y la declinación. ¿Para qué? Para hacer el famoso... perdón. Ahí. Para hacer el famoso triángulo
de posición. Esto es, yo si queréis aquí estamos todo el tiempo que queráis, nos paramos lo que... Esto es el alma mater de la astronomía, este triángulo. Esto es lo básico. Fijaros. El cenit, arriba, mi cabeza, siempre mi cabeza, el cenit. Perfecto, vale. Si este en azul es el ecuador, lo que va del ecuador a mi cenit es la latitud. Yo la sé, tenemos una situación de partida. Claro, es que en navegación costera está chupado. En navegación, insisto con esa idea, tú miras la carta, Cabo Ome, te da la latitud y la longitud y punto. Pero, y en el medio del mar, insisto, necesito una... Aunque sea mala, me da igual, pero necesito ese lado, lo necesito como sea. ¿Vale? Bien. Vale. Por lo tanto, tenemos del ecuador hasta mi cabeza, mi latitud, de mi cabeza hacia el polo norte, el polo elevado, en este caso el que tengo arriba, 90 menos mi latitud, menos L. Vale, no hay fallo. Seguimos. Tenemos el horizonte, es decir, el barco. Lo que levanta sobre el horizonte, lo llevo diciendo todo el rato, es la altura de la estrella. Por lo tanto, lo que va de la estrella al cenit es 90 menos la altura. 90 grados, 90 menos la altura. Ese dato lo puedo tener. O lo puedo calcular para compararlo con el que voy a tomar después desde el barco. La declinación, fijaros, lo vimos antes, lo que va del ecuador al astro. Por lo tanto, lo que va del astro al polo, habíamos dicho, ¿verdad?, que la declinación era como una latitud. Por lo tanto, lo que falta es 90 menos la declinación. Y después tenemos el horario. El horario, fijaros, el horario sería esto. Esto de aquí, en el ecuador, que es como una longitud. Ahí. Es decir, tenemos el famoso triángulo de posición de un astro en navegación astronómica. Con los siguientes lados. 90 menos la latitud, que se llama colatitud. 90 menos la declinación, que se llama 90 menos la codeclinación, perdón. 90 menos la altura, que en principio vamos a decir que no lo tengo por qué calcular. Y tengo el horario, es decir, tengo declinación y horario, que me lo calculé antes en el almanaque náutico, y mi latitud de estima. Tengo dos lados y un ángulo, se puede resolver siempre. Con lo cual, yo ahí puedo calcular la altura verdadera, puedo calcular el azimut, ir al barco, coger esa estrella, calcular la real, comparar las dos y ver si mi situación de estima es buena o no. ¿Entendéis? Ahí radica todo. Es decir, aquí yo estoy metiendo, porque además no olvidaros de una cosa, que este es el horario en donde estoy yo, y el horario en donde estoy yo no es el de Greenwich, del almanaque, va metida mi longitud, con lo cual también necesito la longitud, es decir, necesito la situación. Si no, no, es decir, en trigonometría, claro, es que, a ver, astronomía es trigonometría esférica, porque aquí el problema que tiene, ¿qué son? Que los lados son ángulos, hostia, claro, los lados son ángulos, pero bueno, siempre en trigonometría esférica, igual que en trigonometría plana, si yo de un triángulo sé dos lados y un ángulo, lo puedo resolver siempre. Con lo cual, como yo dos lados me los da un lado y un ángulo me lo da el almanaque, que lo calculé antes, y el otro es mi situación de estima, ya resuelvo ahí. Calculo a V y Z, insisto en esta idea, lo tomo realmente en el barco, comparo las dos y veo si mi situación de estima vale. Si resulta que calculándolo así me da lo mismo que tomo en el barco, joder, de puta madre. La situación de estima era donde estábamos, que no va a pasar. Claro, había gente que lo amañaba, claro. Compañeros míos de carrera lo amañaban, llegaban allí al tribunal y bueno, ¿pero usted de qué va? Claro, no las hacían, claro. Bien, no quiero liaros más. Hay dos casos particulares, mirar, el marino, el navegante, lo primero que calculó siempre fue la latitud, siempre. La latitud siempre fue el dato bueno, es más, fijaros, antiguamente se cruzaba el Atlántico fijando dos paralelos a no pasar. Fijaros lo que os digo. Es decir, antiguamente yo podría cruzar el Atlántico, fijaros, yo digo lo siguiente, yo digo, voy a tomar, ahora lo veremos ahora, voy a tomar todos los días una meridiana del Sol, el meridiana del Sol cuando está en mi cabeza. Bien, y voy a calcular, lo veremos ahora, la latitud por la meridiana. Y voy a fijar una latitud por abajo, digámoslo así, y otra latitud por arriba. Y voy a fijar la altura en la meridiana por la latitud de abajo y la altura de la meridiana por la latitud de arriba.
Mientras las alturas estén en esos dos valores, yo voy por la carretera. Así pasaban ellos. La longitud vino después, pero yo no necesito saber mi longitud para cruzar el Atlántico. Siempre que fije un paralelo a no pasar hacia sur o hacia norte, yo puedo ir por ahí. Y eso no es nada más fácil que coger por la mañana y decir, a la meridiana y coger y decir, sextante, bajo el sol, pim, pim, pim. Altura, perfecto, está dentro de los dos valores. Venga, sigue para el oeste. ¿Me explico? Al día siguiente, meridiana, tomo la tal, ahora lo vamos a ver. Tomo la altura, estoy en esos dos valores, venga, cruzo. Voy en la autopista, pim, 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 pim. ¿A mí qué más me da la longitud si voy para el oeste? Mientras esté en esa carretera, no, como dicen os do GPS, no, mientras vaya por la autopista, los que manejan el GPS, no, es que ese es otro tema para hablar también, del GPS. El error tracking, ¿no? Que le llamáis muchos de vosotros, el error tracking, ¿no? Ahora mira, Ricardo, que me voy de la autopista, ¿qué pasa? Le llaman la autopista, sí. Bueno, bien. Es una forma se visualiza como una autopista. Bien. Perdón. No, es que me estoy liando con el mando este. Mirad, ahí tenéis, por ejemplo, otra vez el triángulo, no me interesa tal. Fijaros, la estrella polar. Voy ahora a hablaros de la estrella polar. Y os voy a hablar de la polar y voy a poner dos casos particulares. La estrella polar y la meridiana, insisto. Porque la estrella polar también es verdad que me da la latitud. Ojo, la estrella polar no está en el norte. ¿Vale? La estrella polar no está en el norte. Yo a mis alumnos de PER y patrón les digo que sí, pero a los alumnos de capital les digo que no, porque la polar puede llegar a estar, no me acuerdo ahora de la época del año, pero puede tener un azimut, es decir, en vez de tener 0, que sería el norte, creo que puede llegar a tener 1,6 positivo, es decir, puede estar al este 1,6 de grado, del norte me refiero, ¿vale? Pero no pasa nada, lo hemos solucionado, ya os explico ahora cómo. Pero bueno, primero, identificación de la polar. A mí no me preguntéis las constelaciones, porque a veces cuando doy prácticas, Ricardo, para el carro, macho. Yo las constelaciones me las aprendí, tal. La polar sí. La polar, bueno, fue de hecho la primera que se utilizó. Fijaros, ahí tenéis la osa mayor, osa menor, hay una forma efectivamente entre Merak y Dubhe, esas dos estrellas, multiplicar por 5 y ya aparece en la osa menor aparece la polar, ¿no? Es una forma de identificarla en la esfera celeste y bueno, vale, mucha gente dice así, es que multiplico por 5 el carro de la osa mayor y después llego y tal y veo la polar, vale, bien. Perdón, meridiana. Y esto es lo que os preparé yo. Esto lo hice a mano porque hay la hostia de dibujos y no son claros. Fijaros, latitud por la polar y latitud por la meridiana del Sol. Fijaros este gráfico. Vamos a hacer un análisis muy breve, que tampoco quiero romperos aquí mucho. Bien, fijaros, el símbolo de la polar, ¿verdad? Mirad, allí el polo norte, el símbolo de la polar es esa estrellita. Fijaros que en las cartas náuticas, seguramente muchos que navegáis, sabréis que ese es el símbolo de un bajo permanente, ¿no? Acordaros. Piedras que velan, como dicen os de Cangas, os cabezós, ¿no? Os cabezós, que es como una estrellita, realmente, y ahí tenéis la polar, ¿verdad? La pongo en el norte. Entonces, fijaros, tenemos nuestro cenit del Ecuador. El Ecuador en astronomía se pone Quebec, Q'. Bien. Del Ecuador hasta mi cabeza, mi cenit, acordaros, ese es mi meridiano, yo estoy allí, imaginároslo así. Es mi latitud, bien, ahí no hay problema. De mi cenit al polo norte, que es 90 menos la latitud. Y habíamos visto en el dibujo anterior y os dije, ojo, porque la altura es importante, pero que lo que va de la estrella hasta el cenit, que es 90 menos la altura, es muy importante también. Ahí lo tenéis. Es decir, lo que va de mi cabeza a la estrella polar, al norte, es 90 menos A. Hacemos la igualdad, latitud igual a A. Es decir, si yo tomo una altura de la estrella polar, determinaría mi paralelo con total seguridad. Siempre y cuando la polar esté en el norte. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, los almanaques náuticos
No preparé esa diapositiva porque también no lo considero. Pero bueno, el almanaque náutico trae una corrección a la altura de la polar. Es decir, trae unas correcciones que es como si tú cogieras la polar y la llevas, me explico, la llevas al Polo Norte. Con lo cual, tomas la altura, le aplicas esas correcciones y sacas la latitud. Punto. Ahí está mi latitud, con la polar. Vayamos ahora al Sol. Imaginaros el Sol. Puse el mismo dibujo, fijaros, evidentemente este no va a ser el Sol de Vigo, ¿verdad? Todos los que navegáis sabéis que en Vigo para ver el Sol hay que mirar para Bayona, eso está claro. El Sol en Vigo nunca estará para el norte, porque la latitud del Sol, la máxima, hablaremos después, es 23, 27 norte, y nosotros estamos en 42 norte. ¿Vale? Es decir, la meridiana, yo por ejemplo cuando daba prácticas en verano, para tomar la meridiana tengo que ir hasta las CIES, para fuera de CIES, porque no tengo horizonte. Porque si yo quiero tener horizonte y quiero tomar una recta de altura del Sol, todo lo que es Bayona, tal, no tengo horizonte de la mar. Alguna vez en verano, desde Nerga, desde la Barra, he tomado alguna vez una meridiana con alumnos, pero difícil. Normalmente tienes que salir para fuera de CIES. Entonces, este caso no es el de Vigo, insisto, porque fijaros, está más cerca digámoslo, está por encima de nosotros, pero bueno, podría ser una meridiana para el observador. Lo puse así para que guarden cierta similitud. Fijaros una cosa, mirar. Seguimos, el cenit, mi cabeza, el ecuador, la latitud, hasta ahí no hay fallo. El Sol, la declinación es la latitud del Sol, que, insisto, lo calculábamos en el almanaque náutico. Bien, y 90 menos A, lo que va de la estrella al C, igual que antes. Entonces, yo en ese gráfico pongo la latitud es igual a la declinación menos 90 menos la altura, lo que se llama distancia, ese símbolo que veis ahí se llama distancia cenital. Es decir, muy fácil, muy fácil. Además, la meridiana, fijaros, la meridiana, después si queréis, lo que pasa es que tampoco os quiero liar, el almanaque náutico trae, atenderme aquí, todos los días, ¿a qué hora pasa el Sol por Greenwich? PMG, antes se vio, después si queréis os lo vuelvo a enseñar. Es decir, el almanaque náutico me dice, tal día pasa el Sol por Greenwich a tal hora. Con lo cual, si yo más o menos tengo una longitud, ya sé cuándo va a pasar por... Porque claro, aquí la pregunta está muy clara. Dice, vale, bien, yo lo entiendo perfectamente, Ricardo, que cuando es la meridiana, el Sol lo tienes en tu cabeza o en tus pies, depende. Lo tienes tal, es la máxima altura, después ya empieza a bajar, es sobre las 12 y tal. Sí, pero joder, eso no vale en el barco. Normalmente nosotros en la meridiana, ¿qué hacías? Tú coges el sextante, vas 5 o 10 minutitos antes, coges el Sol, lo bajas, tangenteas y lo dejas. Y lo dejas, ¿eh? No tocas el sextante. Lo dejas en el cuaderno, en la derrota. Al cabo de 2 o 3 minutos, coges... Vuelves, bajas el Sol y si tienes que mover el tambor, ¿qué significa? Que tienes que seguir bajándolo, es decir, aún está subiendo el Sol. Y después llegaría un momento que tú coges el sextante, lo coges, no le tocas y dices, hostia, picó. Es decir, ya bajó, ya pasó la meridiana. Ahí tienes la altura de la meridiana. Esto no, la meridiana no es chejaralí, pim, pam, ya está. No, hay que tal. Por lo tanto, saber más o menos a qué hora va a ser tu meridiana es importante. Y además, recordar, si tenemos una situación de estima que no es muy buena, a veces hay que estar con tiempo, ¿no? Pero fijaros la gran virtud de la meridiana, al final determino la latitud. Por eso os decía yo que el navegante, el marino tradicional, siempre, la latitud nunca fue el problema, nunca. El problema siempre fue la longitud. ¿Vale? Bien. ¿Qué llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? 1 hora. 1 hora. Hostia, pero ya estáis desconectados entonces, ¿no? Joder, y nadie me dice nada, macho. Bueno, a ver, pues, por favor, yo lo había preparado para 35 minutos, ya veis, joder, es que... No, lo que pasa es que en clase me pasa igual. Joder, Ricardo, macho, es que es la putada, porque yo ya sabía que me iba a pasar esto. Ya lo sabía, ya sabía. Claro, ya sabía yo que me iba a pasar esto. Bueno, vamos a terminar con esto y ya está. Venga, termino con esto. Solo un detalle, y ya no os lío más, de verdad. Solo un detalle. La eclíptica. La eclíptica. Bueno, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el Sol que tú ves es un Sol que no va a una velocidad constante. Es
Es decir, ya lo decía la segunda ley de Kepler, ¿no? Es decir, cuando más lejos está el Sol, bueno, perdón, la Tierra, porque es que ya hablo, joder, ¿cómo? Cuanto más lejos está la Tierra del Sol, se mueve más despacio. Cuanto más cerca, más rápido, porque ya lo decía Kepler, que el área barrido en un mismo tiempo es proporcional. En otras palabras, que el Sol que yo veo todas las mañanas, señores, no va a 15 grados por hora. Y a mí el día, todos los días son 24 horas. Con lo cual, el Sol real no me vale. Me voy a inventar un Sol. Uno que va por el ecuador a 15 grados por hora y que tarda 24 horas en dar una vuelta completa. ¿Vale? Pero, ojo, el Sol real no va por el ecuador. ¿Por dónde va? Por la eclíptica. ¿Y la eclíptica a cuántos grados está del ecuador? A 23 grados 27 minutos norte o 23 grados 27 minutos sur. Y hay dos puntos, el punto de Aries y el punto de Libra. Aries es cuando el Sol pasa de tener declinación negativa a positiva. Es decir, cuando pasa de estar en el hemisferio sur, latitud sur, a latitud norte. Y Libra al revés, ¿vale? Aquí tenéis el solsticio de junio, primavera, verano, otoño, invierno. Bien, todo eso lo tenéis más o menos. ¿Sabéis que 8 grados para arriba y 8 grados para abajo está el zodiaco y están los planetas todos? ¿Verdad? Es decir, si yo cojo la eclíptica y cuento 8 grados para arriba y 8 grados para abajo, ahí están todos los planetas que forman parte de la órbita del Sol, ¿vale? Y el Sol medio y el Sol verdadero coinciden una vez al año, en marzo, el 21 de marzo, en Aries, y en octubre en Libra. ¿Me explico? Y ese punto de Aries es muy importante. Solo voy a decir por qué. Fijaros, yo he estado hablando del Sol. Atenderme aquí, mirar. Atender a Aries. Aries es un punto fijo. No es una estrella ni nada. Aries es un punto que por definición es el punto del ecuador donde coincide el Sol real y el Sol que yo me inventé, que se llama Sol medio. ¿Vale? Bien, pero está en el ecuador. Vale, entonces fijaros un detalle. Ay, perdón. 5 minutos y después ya me podéis preguntar lo que queráis. Mirad ahí. Tenemos el Sol, horario en Greenwich del Sol y la declinación del Sol. Vale, pero ¿y si yo estoy mirando Betelgeuse, o Polus, o Aldebarán, o Procyon? Es decir, si estoy mirando una estrella y necesito resolver el triángulo que os expliqué antes, ¿dónde está el horario y la declinación? No me lo da el almanaque. ¿Qué me da el almanaque? ¿Verdad? ¿Qué me da el almanaque? Me da la declinación de todas las estrellas, Dibda, Aldebarán, Rigel, es decir, me da su latitud y me da su ángulo siderio. Es decir, ¿qué es el ángulo siderio? Claro, si yo, a ver, ya termino, solo un minuto y termino. Si yo voy al almanaque y observo el Sol, es decir, tomo una recta altura del Sol, me voy y me viene el Sol, digo, horario y declinación, lo vimos antes. Y ahora tomo una estrella y voy al almanaque y no me aparece la estrella. Me aparece Aries. Fijaros que antes estaba Aries. Me aparece Aries. No pasa nada. Me dan el horario de Aries, yo al horario de Aries le sumo el ángulo siderio. Fijaros, el ángulo siderio de la estrella en función del mes del año que estoy observando, se lo sumo al horario de Aries y ya tengo el horario de la estrella. Es decir, ya tengo ese dato que me daba directamente para el Sol, pero que no me da, evidentemente hay 100 estrellas. En el almanaque náutico es imposible que en un día te dé, como te daba del Sol, los horarios de las 100 estrellas. Hostia, no hay almanaque. Con lo cual te dan el ángulo siderio referido al horario de Aries, al punto de Aries, y te dan la declinación, eso sí. ¿Me explico? Entonces tú dices, bueno, pues fijaros aquí para que tengáis una idea. Mirar, por ejemplo, mira esta, por ejemplo, 2, Nunki se ve bien, es magnitud 2. Ese 2 significa la magnitud, el brillo, Nunki, por ejemplo. Una que se ve mucho también es Amal, por ejemplo. Alperaz, cae mucho en los exámenes. Dibda, cae mucho en los exámenes, magnitud 2. Son estrellas que se ven bien, brillan, vaya. Claro, una que tenga magnitud 0,1, bueno, Rigel también se usa bastante, pero bueno, pero hay algunas que no tal, ¿no? Entonces te pone la magnitud, el ángulo siderio, la declinación, y ya puedes hacer el famoso triángulo, compararlo con tal, y la idea que os estaba contando, ¿no? Bueno,
Os traje el sextante, ahí están los guardiamarinas, ¿no? En el cano tomando ahí todos a golpe de meridiana, ahí dándole que te pego, ¿no? Ahí siempre, cuando éramos, yo tuve la suerte de hacer las prácticas también con compañeros y ahí entre los tres siempre tomando meridianas, ¿vale? Y os traje dos estantes, uno fragata que lo uso solo yo, sea a los alumnos no se lo dejo, y después, porque cuesta mucha pasta y es muy bueno, y tengo otro de plástico que es el que usan los alumnos, ese sí, a ese se lo dejo. Os traje aquí los dos por si acaso, porque oye, es que... Bueno, ahí veis, si queréis ahora alguien que quiera usar el sextante y quiera cogerlo y tal, pues bueno, pues... sobre todo porque hay mucha gente que tampoco sabe cómo medir el ángulo, ¿no? Cómo se mide y tal, si queréis os lo explico así y tal, porque si no, claro, estamos... Y nada más. Fijaros, corté la mitad, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Te vas a tener que lavar la boca con jabón. Me parece que nos ha chillado aquí un poquito. No, bueno, la verdad es que fue mucho tiempo, macho. Se me fue el tiempo, lo siento, ¿eh? Bueno, exactamente. Bueno, ahora entramos en la sesión de preguntas, que Ricardo estará encantado de contestaros. Voy a romper un poquito yo el hielo preguntándole sobre todo la medida del Sol, la estrella del Sol. ¿Todas las medidas tienes que tangentarlas siempre por abajo o por el horizonte? Sí, es verdad. Mirar, buena pregunta. Mirar aquí una cosa, mirar. Joder, y dale con el... Mirar, aquí una cosa que se me olvidó. Es buena pregunta esa, ¿eh? Una cosa que se me olvidó. A ver, esperar. No está. Así, está aquí. Mirar, aquí lo tenéis. Mirar, semidiámetro del Sol, 16,1. ¿Qué significa eso? Significa que si yo, por lo que sea, cojo el Sol y lo tangenteo por arriba, nosotros cuando observamos las estrellas o el Sol, tenemos que aplicar unas correcciones, porque no hablé nada de, bueno, evidentemente, depresión del horizonte, refracción, hay muchas correcciones. Claro, esas correcciones vienen tabuladas al limbo inferior. Claro, si yo lo tomo limbo superior, la pregunta es, ¿y cómo es la altura del limbo inferior? No pasa nada, se da resto. El semidiámetro del Sol, es decir, 2 veces el radio, es 16,1 milla. Me lo da el almanaque. Lo divido entre 2, se lo resto y con lo cual ya tengo la corrección para limbo inferior. Porque yo he visto capitanes que tangentean limbo superior, ¿eh? A mí en particular, la mayoría, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno, pero la mayoría tangenteamos limbo inferior. Es más fácil coger el horizonte y hacer, ¿sabéis lo que os quiero decir? No, el juego este de muñeca que hacemos es porque estamos tangenteando limbo inferior. No pasa nada. Evidentemente, si tú lo tangenteas limbo superior, bajas más ese instante, con lo cual tomas más altura. Tienes que restarle la mitad del semidiámetro. ¿Entendéis lo que os digo, no? Eso es buena pregunta, ¿eh? ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta, Ricardo? Allí, paso. Espera, perdona. Mira, voy a quitar esto y contesto así ya, joder. Mira, Ricardo, yo quería discrepar un poco contigo en lo del conocimiento de los astros. Sí que son importantes y además tú has hecho una referencia ahí a una serie de estrellas que, de alguna manera, independientemente del concepto marítimo, el concepto astronómico también es importante. Y además, muchas veces, y la atmósfera y el tiempo se nos estropea, y tú has hecho una referencia a cómo localizar la polar, pero como tengas un poco de nube y no se pueda ver la polar a través del carro grande o de como le queráis llamar o como le queremos llamar porque tiene muchos nombres, la utilización de otras referencias como Casiopea también son importantes porque y si no está la Osa Mayor, no... Quería decir que sí, a ver, yo lo único que quería decir es que a mí la experiencia... Joder, estoy por que elevar un barco, chaval. La experiencia me dice que, yo tuve la suerte de, además fue con un capitán de aquí de la zona de Cangas, que era un apasionado de las estrellas, y estaba de igual alguien hasta lo conoce porque es una familia de marinos, y yo cuando estaba de agregado, él era primer oficial, hacía la guardia del alba, de la mañana, y me llamaba, ¿no?, para subir y tal. Y te voy a decir una cosa, de 90 observaciones amañábamos 80, macho. Es decir,
Porque además el problema de las estrellas es que está estipulado que tomes 3 retas de altura. 3. Con lo cual al cortar las retas de altura, que ya lo traía para explicar, pero es un concepto, claro, ya no me atreví. Después cuando vi que iba a llevar 1 hora, dije, ya no lo explico. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que es como 3 demoras, para que me explique, para que me entendáis. 3 demoras se cortan normalmente en un triángulo. Entonces me decía, bueno, pues como se corta en el triángulo, estamos en el centro. No, porque hay que calcular las bisectrices, porque según la geometría, la bisectriz elimina los errores accidentales. Con lo cual, claro, al final, sinceramente, todo Dios amaña las estrellas, todo Dios. Al conocimiento. Sí, a mí se me olvidaron. Mira, a mí me examinaron de constelaciones varias veces, llegaba allí, desembuchaba y al día siguiente no me enteraba. Mira, lo siento. Yo cojo. De todas formas, por ejemplo, hay un alumno mío, Barrio Nuevo, que tiene un sistema que en función de tu latitud ves la esfera celeste y tal. Que sí. Y conozco mucha gente que hay programas correcto, que apuntas al norte o tal y correcto, tienes razón, es verdad eso. Que sí, a ver, joder, tampoco me pongáis en boca a decir, es que este tío dijo, joder, que las estrellas no valían para nada. No, lo digo porque a veces pues los alumnos van diciendo por ahí cosas que no digo, ojo. ¿Alguno más? ¿Alguien más para pregunta? Bueno, mejor. ¿Puedo decir yo la sorpresa? Sí, ¿qué? Los callos. Los callos sí, porque es gastronómico, no es astronómico. Vale. Bueno, pues te vamos a hacer un detallito, lo va a entregar, si nadie pregunta más, preguntas a la 1, allí hay una pregunta. Espera, perdona. Si salimos de Vigo y vamos a Azores, por ejemplo. Sí. Azores, no, sí. Que no tenemos. Podríamos hacerlo con la polar solamente. Sí, sí, lo que pasa es que tú lo que tendrías que hacer es decir, voy a coger lo de navegación de altura es una cosa muy interesante, porque yo el otro día estaba haciendo un ejercicio con unos capitanes de pesca de aquí, que era salir de Vigo e ir era a Nueva York, un poquito más abajo. Es decir, escucha, un ejemplo, espera. Y nos salía que tenías que salir por el canal norte de la ría de Vigo. Y los alumnos no lo entendían, decían, pero vamos a ver, si yo salgo de Vigo y voy para abajo, ¿por qué? Porque para cruzar el Atlántico tienes que ir por círculo máximo, por ortodrómica. Y el vértice, la concavidad lo presenta hacia el polo elevado, con lo cual a la gente, por ejemplo, esas cosas no les entra en la cabeza. Decir, joder, pero si yo estoy en Vigo y voy para Buenos Aires, ¿me estás diciendo que tengo que ir como si fuera para Coruña? Pues sí. Y lo que dices tú es muy fácil, es decir... Sí, o lo que sería San Lisboa. Claro. Tú coges y dices, tú dices, mira, voy a fijar un paralelo por norte y un paralelo por sur. Voy a fijar una observación para el paralelo de arriba y para el de abajo. Y además ya lo tienes preparado, es decir, no hay que hacer nada, es simplemente coger el sextante, tal y punto. Es cojonudo. Así hacían antiguamente, lo hacían así. ¿Alguien más? Nada más, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacerte un detalle otra. que lo va a entregar. ¿Dónde? Otra ahí. Allí. Bueno, ya nos vamos animando. Espera. Pasa son las 8:30, macho. Si para las correcciones... Estoy sudando, macho. Perdón. Sí. Las correcciones de la polar van de un año para otro, el almanaque. Las correcciones no, porque tienes que entrar con el horario en Greenwich, en el lugar de Aries, y varía, no. Vale. No, porque para coger las correcciones de la polar tienes que entrar con el horario en el lugar de Aries, y de un año para otro cambia. De todas formas, a ver. Efectivamente, eso. Mira, vas a cometer más error con el sextante que aplicándolo de un año para otro, eso ya te lo digo yo, macho. Eso está claro. Espera. Sí. No, si no te vamos a dar el regalo, está claro. Es igual. ¿Cómo haces para tomar la referencia del horizonte de noche? No puedes. No tienes. A no ser que sea un sextante con horizonte artificial, que te lo genera el sextante. Pero tú mira ahora, sal fuera, vete a Samil y mira el mar, a ver si eres capaz de distinguir el horizonte de noche, ¿no? No. Por eso es el crepúsculo. Tengo claridad, tengo horizonte y tengo... Si no, no. A no ser
que sea un sextante, que te crea un horizonte artificial y tal. Pero claro, tú de noche no tienes, no eres capaz de romper el horizonte, no ves dónde... Claro, es difícil. Lo que pasa es que hoy en día la técnica lo hace todo, evidentemente. Me viene el otro con un ordenador, no sé qué, y crea un horizonte artificial y toma la altura. Ya se está Barrio Nuevo riendo, ¿no ves? A ver, espera, vamos a hacer la última La última. Pero bueno, en principio, en un sentido estricto, conceptual... ¿Cuánto? Sí, lo viste, mira. Lo vistes antes, sí. Sí, lo tienes aquí, mira. Es que no sé ahora cómo es esto, dónde está. Perdón. Mira, lo tienes aquí, mira. Aquí, mira. Mira, aquí tienes, mira. Mira, fíjate, 40 norte. Salida del sol a las 6, hora civil, ojo, pero da igual, para el intervalo de tiempo, siempre que manejes la misma hora, sale a las 6 horas y 7 minutos. Y el crepúsculo náutico es a las 5:09, es decir, tienes una hora. Es decir, una hora de claridad hasta que el sol rompa en el horizonte, vaya, que en ese momento ya, claro, ¿qué pasa? Que, bueno, Venus, por ejemplo, el lucero del alba, Venus, se ve muy bien. Yo me tengo situado mucho por Venus, porque tienes horizonte, aún está ahí, se toma muy bien ese, sí. Aquí tenemos un... Dime. Mira, una pregunta, a la hora de, si podías hacer alguna recomendación a la hora de comprar un sextante, y la pregunta concreta es, he visto en los catálogos que hay sextantes, porque, bueno, por ejemplo, para nosotros que navegamos en barcos pequeños no es lo mismo que... El más barato, tío. Sí, pero, vale, el más barato. Pero, porque tú si vas en un portaaviones o vas en el Cano no es lo mismo que ir en un velerito que se mueve. Entonces, aquí hay de doble limbo, me parece. Perdón, Que hay sextantes de doble limbo, o de doble, me parece que le llaman de doble espejo. Bueno, mira, espera, te voy a decir una cosa. Nosotros, hay un concepto astronómico que es depresión del horizonte, que está en función de la altura del observador sobre el nivel medio del mar. Con lo cual, además yo navegué en el portaaviones, en el Príncipe de Asturias, navegué yo, y si tú estás a una altura determinada, aplicas la corrección, que ya te viene tabulado, es que hay una fórmula, pero tú aplicas esa corrección por elevación y ya está. Da igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo no me acuerdo de las fórmulas, pero bueno, sé que entras ahí, elevación 8 metros, 12 metros, y entonces ya aplicas la corrección. Pues si me subo al palo con el sextante, pues... Pero cómprate el más barato, macho, hazme caso. Vamos entonces a Tierra y Mar, que Maru va a hacer una entrega aquí, un detalle. Gracias, a Ricardo. Gracias. Una foto, espera que ponga allí una foto. Gracias. Y José María Martínez Bosch, presidente del Liceo Marítimo de Bouzas. Es una parte más bonita. Gracias. ¿Quieres comentar? Sí, vamos a ver. Sí, nuevamente, como otras veces, las gracias a vosotros porque sois el alma. Él ha sido el profesor, pero vosotros sois el alma de la reunión y el éxito es vuestro. No preocuparos si no habéis entendido la mitad de las cosas, que Colón sabía muchísimo menos de lo que habéis entendido hoy. Con esto vais mucho mejor orientados. Perdón. Y solamente decir que hoy está esto con marinos, el liceo, con los conocimientos y marino, une siempre mejor su palabra, liceo marítimo. Entonces, pues vamos a despedirnos con una cita literaria, así un poquito, de los marinos, que dice que dichoso aquel que tiene su casa a flote y en medio de los mares su camarote. Hoy que os sentís todos. Bueno, sin más, cerramos la charla. Simplemente comentaros que para la siguiente, en el mes de abril, estamos en marzo, en abril, el 18 de marzo, vamos a tener 18 de abril, gracias, a Wouter Verba, que Wouter Verba es el navegante del Vestas que metió el barco en los garajos guardados y lo traemos para que nos explique la situación y qué fue lo que pasó en el tema. También viene con su libro. Así que
Si tenéis oportunidad y queréis apuntaros a la charla de Bouten Verbal, apuntaros a la salida y ya para ir cogiendo sitio, aunque, bueno, por los sitios, por lo que vemos, ¿no? Muchas gracias por venir a todos. Buenas noches. Muy bien.